Nunca imaginé que un simple gesto de cortesía me dejaría con una sensación tan amarga. Aquella mañana de martes, mientras revisaba mis mensajes después de haber regado las plantas del balcón, decidí escribirle a mi nuera para saber en qué horario sería la ceremonia de casamiento de mi hijo. Había esperado durante semanas alguna confirmación, algún detalle sobre preparativos, o incluso una pequeña consulta acerca de algo que yo pudiera ayudar, pero nada había llegado, y el silencio creciente me inquietaba más de lo que quería admitir. Desde que Sebastián me había comentado hace 3 meses que se casaría con Valeria, yo había estado esperando ese momento con una mezcla de ilusión y ansiedad. Mi único hijo, mi Sebas, finalmente daba ese paso que toda madre espera presenciar. Había imaginado tantas veces cómo sería ese día, la ceremonia. Tal vez en alguna capilla pequeña del barrio de Palermo donde ellos vivían, o quizás algo al aire libre en algún jardín, bonito de las afueras de Buenos Aires. Me había visto ayudando con los detalles, acompañando a mi hijo en la elección del traje, compartiendo con Valeria la emoción de los últimos preparativos. Durante esas semanas de espera, intenté no presionar demasiado. Sabía que los jóvenes de ahora manejan las cosas de manera diferente, más independiente. No quería ser esa suegra que se mete en todo, que opina sin que le pidan opinión. Entonces esperé con paciencia, confiando en que en algún momento me incluirían en los planes. De vez en cuando le mandaba mensajes a Sebastián preguntándole cómo iban las cosas, y él me respondía con frases cortas. «Todo bien, mamá, ya te contamos. Estamos organizando». Nada concreto, nada que me permitiera sentirme parte de lo que estaba sucediendo. Esa mañana, mientras tomaba mi mate en la cocina y miraba por la ventana, hacia la calle Corrientes donde vivía desde hace 30 años, sentí que ya no podía esperar más. El silencio se había vuelto demasiado pesado. Pensé que preguntar directamente podría aclarar todo sin mayores problemas. Tomé el celular con manos algo temblorosas y escribí un mensaje sencillo a Valeria. «Hola, querida. ¿Ya tienen confirmado el horario de la ceremonia? Necesito organizarme para ese día tan especial». Le di enviar sin pensarlo mucho más, tratando de sonar casual y amable. La respuesta no llegó de inmediato. Pasó 1 hora, luego 2. Yo seguí con mis cosas, preparé el almuerzo, miré un poco de televisión, pero mi mente no podía dejar de volver al celular. Cada vez que escuchaba una notificación, mi corazón daba un pequeño salto. Finalmente, cerca de las 4 de la tarde, la pantalla se iluminó con su mensaje. Cuando finalmente recibí su respuesta, me quedé inmóvil leyendo y releyendo la frase. «Ah, nosotros ya nos casamos anteayer». Fue algo muy reservado, solo para algunas personas cercanas. Las palabras parecían flotar frente a mis ojos, sin encontrar un lugar donde posarse en mi mente. Leí el mensaje una vez más, pensando que tal vez había entendido mal, que quizás se refería a otra cosa. Pero no, ahí estaba, claro como el agua. Se habían casado 2 días atrás. Sentí un pequeño vacío en el estómago, como si me faltara el aire por un instante. El matrimonio de mi único hijo, celebrado sin mí. Las manos empezaron a temblarme ligeramente mientras sostenía el teléfono. Me senté en el sofá porque las piernas no me respondían con la firmeza de siempre. Miré alrededor de mi departamento, a las fotos de Sebastián que colgaban en las paredes. Su primera comunión, su graduación del secundario, aquel viaje que hicimos juntos a Mar del Plata cuando tenía 15 años. En todas esas fotos yo estaba a su lado, sonriendo, orgullosa. Y ahora, en el momento más importante de su vida adulta, no había estado. Traté de convencerme de que debía existir una buena explicación, algo que justificara esa exclusión tan dolorosa. Quizás había sido una decisión de último momento, una ceremonia en el registro civil sin planificación previa. Quizás Valeria tenía familia de provincia y quisieron hacerlo rápido por algún trámite o urgencia. Mi mente buscaba desesperadamente razones que pudieran aliviar el dolor que sentía creciendo en mi pecho, pero por más que buscaba justificaciones, solo hallaba un silencio abrupto dentro de mí. Un espacio vacío que antes había estado lleno de esperanza y expectativas. Pensé en llamar a mi hermana Rosa, que vivía en Córdoba, para contarle lo que acababa de descubrir. Rosa siempre había sido mi confidente, la persona con quien compartía mis alegrías y tristezas. Pero algo me detuvo. Tal vez era vergüenza. ¿Cómo le explicaba que mi propio hijo se había casado sin invitarme? ¿Qué diría ella? Conociendo a Rosa, probablemente se indignaría más que yo misma y me alentaría a hacer un escándalo. Pero yo no quería eso. No quería convertir lo que debería ser una celebración en un conflicto familiar. Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar. Me obligué a responder con educación, aunque mis manos temblaban mientras tecleaba. Felicitaciones a los dos. Les deseo mucha felicidad. Corto, simple, sin revelar el torbellino de emociones que me invadía.
No quería crear un conflicto, no en un momento que se suponía feliz para ellos. Agregué un emoji de corazón al final, tratando de parecer comprensiva y alegre, aunque por dentro sentía todo lo contrario. Valeria respondió con un escueto gracias y nada más. Ni una explicación adicional, ni una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de que tal vez la situación era un poco extraña. Esa falta de sensibilidad me dolió casi tanto como la noticia misma. Me pregunté si ella era consciente del impacto que sus palabras habían tenido en mí, o si simplemente no le importaba. Mientras apagaba la pantalla del celular, sentí una punzada profunda, como si aquella noticia hubiera abierto una grieta que no sabía cómo cerrar. El departamento, que hace unos minutos parecía acogedor y lleno de memorias felices, ahora se sentía demasiado grande y demasiado vacío. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera, viendo pasar a la gente por la vereda, cada uno inmerso en su propia vida, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba en mi interior. Allí comprendí que algo había cambiado entre nosotros, aunque todavía no sabía qué tan profundo sería ese cambio. La relación con mi hijo, que yo había creído sólida e incondicional, de repente parecía frágil, como si hubiera estado construida sobre cimientos menos firmes de lo que yo pensaba. Y lo peor de todo era la incertidumbre. No sabía si esto era el principio de algo más grande, o simplemente un episodio aislado que con el tiempo podríamos superar. Esa noche preparé la cena como siempre, pero comí sola frente al televisor sin prestar atención a lo que veía. Los fideos con tuco que había cocinado, mi plato favorito, no tenían sabor. Todo parecía insípido, opaco. Me fui a dormir temprano, pero el sueño no llegó fácilmente. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez las palabras de Valeria, buscando algún indicio que se me hubiera escapado, alguna señal de que tal vez yo estaba exagerando, pero no la encontraba. La realidad era simple y dolorosa. Mi hijo se había casado sin mí, y yo tendría que aprender a vivir con esa verdad. Los días siguientes transcurrieron con un peso constante en mi pecho. Me levantaba cada mañana con la misma sensación de inquietud, como si algo fundamental se hubiera roto, y yo no supiera cómo repararlo. Me esforcé por mantener mis rutinas, preparar el desayuno, leer el diario con el mate en la mano, salir a hacer las compras al supermercado del barrio, pero cada pequeño momento terminaba regresándome al mismo pensamiento obsesivo. Mi hijo se había casado sin mí. Cuando estaba en la verdulería de Don Martín eligiendo tomates, me distraía pensando en qué había salido mal. Cuando caminaba por la calle hacia la panadería, mi mente no dejaba de dar vueltas sobre el tema, incluso en la cola del banco. Mientras esperaba para pagar los servicios, me encontraba perdida en mis pensamientos, tratando de encontrarle sentido a lo incomprensible. Los demás seguían con sus vidas normales, pero yo me sentía atrapada en un bucle del que no podía salir. No podía evitar preguntarme en qué había fallado, qué señal había pasado por alto para que algo tan significativo se realizara sin mi presencia. Había sido demasiado presente en su vida cuando era más joven, o tal vez no lo suficiente. Repasaba mentalmente los últimos años, buscando el momento exacto en que las cosas habían empezado a cambiar. ¿Fue cuando conoció a Valeria hace 2 años? ¿O antes, cuando se mudó de mi departamento para irse a vivir solo? Me repetía que debía hablar con él, que necesitaba escuchar de su propia boca las razones detrás de esa decisión, pero cada vez que tomaba el teléfono para llamarlo, algo me detenía. Temía escuchar una verdad que tal vez no quería enfrentar. Temía que me dijera cosas que confirmaran mis peores sospechas, que ya no me necesitaba, que yo era un estorbo en su nueva vida, que Valeria había logrado crear una distancia entre nosotros, que yo no sabía cómo atravesar. Una tarde, mientras organizaba el armario de mi habitación, encontré una caja vieja llena de recuerdos. Ahí estaban las cartas que Sebastián me había escrito cuando se fue de campamento, a Bariloche a los 12 años, los dibujos que me hacía en la primaria, su primer boletín con las notas del jardín de infantes. Recordé las veces en que él, cuando más joven, me contaba sus planes, sus entusiasmos, sus preocupaciones. Venía corriendo de la escuela para contarme cómo le había ido en un examen, o se quedaba en la cocina conversando conmigo mientras yo preparaba la cena, contándome sobre sus amigos, sus sueños de estudiar arquitectura, sus primeros amores. Nuestra relación siempre había sido cercana, al menos desde mi perspectiva. Después de que su padre nos abandonara cuando Sebastián tenía apenas 5 años, nos volvimos un equipo de 2. Éramos él y yo contra el mundo. Yo trabajaba como secretaria en un estudio contable y hacía malabares para llegar a fin de mes, pero siempre traté de darle lo mejor que podía. Nunca le faltó comida en la mesa, ropa decente para ir al colegio, o dinero para salir con sus amigos los fines de semana. Sacrifiqué muchas cosas por él. Vacaciones que nunca tomé, ropa nueva que nunca me compré,
salidas con amigas que cancelé para estar disponible cuando me necesitara. Y él había sido un buen hijo. Nunca me dio grandes problemas en la adolescencia. Se recibió de arquitecto con buenas calificaciones. Consiguió trabajo rápidamente en un estudio reconocido. Me sentía orgullosa de cómo había salido adelante a pesar de no tener una figura paterna presente. Pensaba que habíamos construido una relación sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo. Pero ahora, con esta boda secreta, empezaba a cuestionar si realmente lo conocía tan bien como creía. Pero en los últimos meses había percibido una distancia sutil, como si algo lo estuviera apartando lentamente. Las visitas a mi departamento se habían vuelto menos frecuentes. Antes venía casi todos los domingos para almorzar, y pasábamos la tarde conversando, tomando mate, viendo alguna película juntos. Era nuestro ritual. Pero desde que la relación con Valeria se había vuelto más seria, esas visitas empezaron a espaciarse. Primero era cada 2 domingos, luego una vez al mes, y finalmente prácticamente desaparecieron. Las llamadas telefónicas también cambiaron. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran breves, apresuradas. Siempre tenía algo que hacer, algún lugar donde estar. «Te llamo después, mamá», me decía, pero ese después raramente llegaba. Cuando finalmente hablábamos, la conversación se sentía forzada, como si estuviera cumpliendo con una obligación más, que disfrutando de hablar conmigo. Yo trataba de no tomármelo personal. Me decía a mí misma que era normal, que estaba ocupado con su trabajo y su relación, que era parte de crecer y formar su propia vida. No supe identificar si era trabajo, estrés o la influencia de alguien más. Quise creer que era simplemente una fase, que todos los hijos pasan por momentos en que se alejan un poco de sus madres, mientras establecen su independencia. Mi amiga Carmen, que tenía 3 hijos, me había dicho una vez: «Así son los varones, Mónica. Se enamoran y se olvidan un poco de las madres, pero después vuelven». Yo me aferraba a esas palabras esperando que fuera cierto. Sin embargo, había cosas que no encajaban. En las pocas veces que había visto a Sebastián y Valeria juntos, notaba una dinámica extraña. Ella hablaba por él, decidía por él, lo interrumpía constantemente, y él lo permitía con una docilidad que no era característica de mi hijo. El Sebastián que yo conocía era decidido. Tenía opiniones claras, no dejaba que nadie lo manejara. Pero con Valeria parecía diferente, más apagado, como si hubiera entregado su voluntad a cambio de mantener la paz. Nunca imaginé que esa distancia crecería hasta el punto de dejarme fuera de un momento tan importante. La boda era para mí el clímax de todos esos pequeños desaires que había ido acumulando. Ya no se trataba solo de las visitas canceladas o las llamadas cortas. Era algo mucho más profundo y más doloroso. Era la confirmación de que yo ya no era una prioridad en su vida, que alguien más había ocupado mi lugar y que ese alguien no tenía intención de compartir el espacio. Una noche, sentada en mi balcón mirando las luces de la ciudad, me permití llorar. Lloré por lo que habíamos perdido, por la relación que creí que teníamos y que tal vez nunca fue tan fuerte como yo pensaba. Lloré por todas las expectativas rotas, por el lugar que ocuparía en la vida de mi hijo de ahora en adelante, por los nietos que tal vez tendría pero con los que quizás tampoco me dejarían tener una relación cercana. Aún así, decidí esperar un poco antes de pedir explicaciones. No quería actuar desde el dolor, desde la rabia que sentía burbujeando en mi interior. Imaginé que quizá ellos deseaban privacidad, o que la ceremonia fuera realmente íntima. Traté de darles el beneficio de la duda, de no precipitarme en conclusiones. Quise creer que no se trataba de una herida deliberada, que tal vez Sebastián simplemente no había pensado en cómo me afectaría su decisión. Pero en lo más profundo, una parte de mí empezaba a sospechar que la historia era más compleja de lo que parecía. Los mensajes de Valeria habían sido demasiado casuales, demasiado fríos. No había habido ni un atisbo de reconocimiento de que tal vez yo merecía estar ahí, ni una disculpa por haberme dejado fuera. Y mi hijo, que supuestamente me conocía mejor que nadie, que sabía lo importante que hubiera sido para mí presenciar su boda, tampoco había hecho nada para asegurarse de que yo estuviera incluida. Mi nuera estaba más involucrada, en ese distanciamiento de lo que yo había querido aceptar. Era una verdad incómoda que había estado evitando durante meses, pero que ahora se imponía con una claridad dolorosa. Valeria no solo no hacía esfuerzos por integrarme a la nueva familia que estaban formando, sino que activamente parecía alejar a mi hijo de mí. Y lo peor era que Sebastián, mi Sebastián, lo estaba permitiendo sin resistencia aparente. Apenas habían pasado algunos días desde aquella noticia cuando mi teléfono sonó en un horario inusual. Eran las 10 de la mañana de un jueves, una hora en la que normalmente yo estaba ocupada con mis cosas y en la que sabía que Sebastián estaba en su trabajo. El nombre de Valeria
Iluminaba la pantalla como un recordatorio, incómodo de todo lo que yo intentaba procesar en silencio. Mi primer impulso fue rechazar la llamada, dejar que pasara al buzón de voz y no tener que lidiar con ella en ese momento. Dudé unos instantes antes de atender, preguntándome qué podría necesitar después de haberme dejado fuera de la boda. ¿Llamaría para dar alguna explicación tardía? ¿Para disculparse por cómo habían manejado todo? Una pequeña parte de mí se aferraba a esa esperanza, aunque mi instinto me decía que probablemente se trataba de otra cosa. Finalmente, después de 4 timbres, deslicé el dedo sobre la pantalla y saludé con la mayor neutralidad que pude lograr. «Hola, Valeria», dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Su voz sonaba tensa, apresurada, casi ansiosa. No hubo saludos cordiales ni preguntas sobre cómo estaba. Fue directo al grano, como si estuviera leyendo de un guión previamente preparado. «Mónica, te llamo porque tenemos un problemita», comenzó, usando ese diminutivo que supuestamente debía minimizar la importancia del asunto, pero que solo conseguía irritarme. La factura de energía. Venció ayer y no pudimos pagarla porque Sebastián tuvo un gasto inesperado con el auto. Supuse que vos harías la transferencia como estaba acordado. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Me explicó que la factura de energía había vencido y que ella suponía que yo haría la transferencia, ya que según ella así estaba acordado. Las palabras salían de su boca con tanta naturalidad, como si aquella situación fuera parte de un compromiso previamente establecido, como si fuera algo que yo debía saber y aceptar sin cuestionamientos. Hablaba con esa seguridad molesta de quien está convencido de tener razón, de quien no contempla siquiera la posibilidad de estar equivocado. En ningún momento recuerdo haber hecho tal promesa. Jamás, en ninguna conversación, había acordado pagar sus facturas de servicios. De hecho, desde que Sebastián se había mudado con ella, yo había asumido que ellos manejaban sus propios gastos. Era lo lógico, lo natural. Eran 2 adultos con trabajos estables que habían decidido vivir juntos. La mención me pareció extraña y fuera de lugar, especialmente considerando la falta de comunicación en otros aspectos, mucho más importantes. «Perdón, pero ¿cuándo acordamos eso?», pregunté, tratando de mantener la calma aunque sentía cómo la indignación empezaba a crecer dentro de mí como una marea. Mi corazón latía más rápido. Podía sentir el pulso en mis sienes. Valeria hizo una pausa breve, como si mi pregunta la hubiera tomado por sorpresa, como si no esperara que yo cuestionara su afirmación. «Bueno, Sebastián me dijo que vos habías ofrecido ayudarnos con algunos gastos al principio», respondió ella, su voz ahora con un tono ligeramente defensivo. Pensé que esto entraba dentro de eso. La explicación sonaba improvisada, poco convincente. ¿Mi hijo realmente le había dicho eso? Yo recordaba haberle ofrecido ayuda cuando se mudaron. Sí, pero me refería a cosas puntuales. Algún mueble que les faltara, o si necesitaban algo para la casa al inicio. Nunca hablé de comprometerme a pagar facturas mensuales. Mientras ella insistía sobre la urgencia del pago, describiendo con detalle las consecuencias de dejar vencer la factura, incluyendo posibles cortes de servicio y recargos, una sensación de indignación crecía en mí con cada palabra que escuchaba. No por el dinero en sí, que no era una suma exorbitante, probablemente unos pocos miles de pesos. No era eso lo que me molestaba. Era el descaro, la falta absoluta de consideración. El hecho de que ella se sintiera con el derecho de exigirme algo que jamás había sido acordado, y que lo hiciera con tanta naturalidad, justo después de excluirme de un evento que cualquier madre hubiera deseado presenciar. El contraste era tan absurdo que casi resultaba cómico. No había sido lo suficientemente importante como para invitarme a su boda, ese momento que se supone que celebra la unión de 2 familias, pero sí lo era como para llamarme y pedirme dinero cuando lo necesitaban. La hipocresía de la situación me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Así era como funcionaba ahora nuestra relación? ¿Yo estaba ahí solo para cuando me necesitaban, pero para lo demás era prescindible? «Mira, Valeria», comencé, sintiendo cómo mi voz tomaba un tono más firme, más decidido. No recuerdo haber acordado pagar facturas. Si Sebastián necesita ayuda con algo, que me llame él directamente. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Podía imaginar su expresión, probablemente sorprendida de que yo no hubiera accedido inmediatamente a su pedido, de que no hubiera sido la suegra complaciente que tal vez esperaba que fuera. «Es que él está muy ocupado en el trabajo y me pidió que te llamara yo», insistió ella, su voz ahora con un dejo de irritación mal disimulada. Pensé que no habría problema, somos familia. Esa última palabra me cayó como un balde de agua fría. Familia. Qué irónico que mencionara la palabra familia justo ahora, cuando habían demostrado tan claramente que para ellos yo no era parte importante de esa familia que estaban construyendo.
Fue entonces cuando solté la frase que llevaba días acumulándose dentro de mí, esperando el momento adecuado para salir. ¿Yo llegué a informarte eso? Las palabras salieron con más fuerza de la que yo misma esperaba, cargadas de toda la frustración, el dolor y la decepción que había estado guardando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ponía un límite necesario, aunque no sabía qué consecuencias traería. El silencio que siguió fue pesado, denso. Valeria respiraba audiblemente al otro lado de la línea, y por un momento pensé que tal vez colgaría, pero no lo hizo. En cambio, su voz regresó, ahora con un tono más frío, más calculado. Bueno, si no quieres ayudarnos, está bien. Pero pensé que te importaba tu hijo. Ahí estaba, el golpe bajo, el intento de manipulación emocional típico, como si yo no pudiera preocuparme por mi hijo, sin acceder a todos sus caprichos o demandas sin cuestionar. Me importa mucho mi hijo, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de que por dentro sentía un remolino de emociones. Pero eso no significa que voy a hacer cosas que nunca acordé hacer. Si realmente necesitan ayuda, que Sebastián me llame y hablamos. No iba a dejar que me manipulara. No iba a permitir que usara mi amor por mi hijo como arma para conseguir lo que quisiera. Valeria intentó decir algo más, pero yo ya había tomado la decisión. Ahora tengo que colgar, Valeria. Que tengas buen día, dije. Y antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Mi mano temblaba mientras bajaba el teléfono. No era de miedo ni de arrepentimiento. Era la adrenalina de haber finalmente establecido un límite, de haberme defendido después de días de sentirme pisoteada. Me senté en el sillón, todavía sosteniendo el celular, procesando lo que acababa de suceder. Una parte de mí se sentía orgullosa de haber dicho lo que pensaba, de no haberme dejado manipular. Pero otra parte estaba asustada de las posibles repercusiones. ¿Qué le diría Valeria a Sebastián? ¿Cómo pintaría ella esta conversación? Probablemente me haría quedar como la suegra terrible, la madre que no quiere ayudar a su propio hijo en un momento de necesidad. Miré el reloj. Era apenas media mañana y ya me sentía exhausta, como si hubiera corrido una maratón. El departamento estaba en silencio. Solo se escuchaba el ruido lejano del tráfico en la calle. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. Necesitaba algo que me calmara, algo tibio y reconfortante para contrarrestar la frialdad que sentía en mi interior. Mientras el agua hervía, me pregunté si había hecho lo correcto. Debería haber accedido a pagar la factura para evitar conflictos. Era yo quien estaba siendo difícil, quien estaba empeorando la situación. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, otra voz en mi cabeza me recordaba. Ellos se casaron sin vos. Te dejaron afuera del momento más importante. No te deben nada, pero tampoco vos les debes esto. El té estaba listo. Lo tomé despacio, sentada junto a la ventana, mirando cómo la gente pasaba por la calle, todos con sus propias vidas, sus propios problemas. Me pregunté cuántos de ellos estarían lidiando con situaciones familiares complicadas. ¿Cuántos sentirían ese mismo peso en el pecho que yo sentía ahora? La vida seguía afuera, indiferente a mis pequeños dramas personales. El teléfono permaneció en silencio el resto del día. Ningún mensaje de Valeria, ninguna llamada de Sebastián. El silencio era elocuente. Me confirmaba que algo estaba definitivamente roto en nuestra relación y que tal vez las cosas nunca volverían a ser como antes. Tras mi respuesta, hubo un silencio breve pero significativo al otro lado de la línea. No era un silencio cómodo, de esos que a veces surgen naturalmente en una conversación, mientras alguien piensa qué decir. Era un silencio cargado, tenso, que parecía alargarse más de lo que realmente duraba. Podía escuchar su respiración acelerada, como si buscara palabras que no llegaban con facilidad, como si estuviera recalibrando su estrategia en tiempo real, después de darse cuenta de que yo no iba a ceder tan fácilmente. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Ya no tenía ese tono demandante de antes, esa seguridad con la que había iniciado la llamada. Ahora sonaba dubitativa, casi nerviosa. Es que, bueno, yo entendí. O sea, Sebastián me comentó, balbuceó tropezando con sus propias palabras. Finalmente intentó construir una explicación más coherente. Habíamos entendido mal. Sebastián me dijo otra cosa, que vos habías dicho que nos ayudarías con los gastos iniciales de la casa, pero nada de eso tenía coherencia. Yo recordaba perfectamente esa conversación con mi hijo. Había sido hace meses, cuando se estaban por mudar juntos. Le había dicho que si necesitaban algo puntual para amueblar el departamento, como una heladera o un colchón, yo podía ayudarles con una parte del dinero. Era una oferta específica, limitada, relacionada con el inicio de su convivencia. Jamás mencioné facturas mensuales, jamás hablé de asumir responsabilidades permanentes sobre sus gastos corrientes. Eran dos adultos con sueldos. Por el amor de Dios. Valeria,
Yo ofrecí ayuda para cosas puntuales cuando se mudaron, no para pagar servicios todos los meses, intenté aclarar, aunque ya sabía que probablemente ella no estaba interesada en la verdad, sino en conseguir lo que quería. Si hay alguna confusión, tendré que hablar con Sebastián directamente. Mi tono era firme pero no agresivo. No quería escalar el conflicto innecesariamente, pero tampoco iba a dejar que me pisotearan. No, sí, claro, yo. Debe haber sido un malentendido. Siguió ella, su voz ahora más suave, casi conciliadora. Todo sonaba improvisado, casi como si hubiera sido una estrategia mal planeada que no había considerado la posibilidad de que yo dijera que no. Me imaginé que probablemente ella había pensado que sería fácil. Llamar a la suegra, mencionar algún compromiso inexistente y conseguir el dinero sin mayor problema. Tal vez así funcionaba con sus propios padres o con otras personas en su vida, pero conmigo no iba a ser así. Bueno, entonces quedamos en que si Sebastián necesita algo, que me llame a él, repetí, queriendo dejar absolutamente claro que ese era el canal apropiado. Si mi hijo realmente necesitaba ayuda, que tuviera el valor de pedírmela él mismo, que me mirara a los ojos, aunque fuera virtualmente, y me dijera lo que necesitaba. Ahora sí tengo que colgar, tengo cosas que hacer. No era verdad, pero necesitaba terminar esa conversación, antes de que dijera algo de lo que pudiera arrepentirme. Colgué la llamada sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La tristeza venía de un lugar profundo, casi visceral. Era la tristeza de darme cuenta de que mi lugar en la vida de mi hijo estaba siendo desplazado sin motivo claro, sin una razón que yo pudiera entender o aceptar. No era solo que se hubiera casado sin mí, o que su esposa me llamara para pedirme dinero. Era el patrón general, la suma de todas estas pequeñas y grandes exclusiones que pintaban un cuadro muy claro. Yo ya no era importante en su vida de la manera que había sido antes, pero también había alivio, y ese alivio me sorprendió. Era el alivio de haber puesto un límite, de haber dicho que no, de haberme defendido. Durante años, tal vez toda mi vida, había sido complaciente. Siempre trataba de mantener la paz, de no hacer olas, de ser la madre comprensiva que nunca causaba problemas. Pero esa actitud me había llevado a este punto, a ser ignorada, excluida, y ahora se esperaba que además pagara facturas sin cuestionar. Al menos había dejado claro que no permitiría manipulaciones, disfrazadas de favores familiares. Aún así, no pude evitar preguntarme qué papel jugaba mi hijo en todo esto. ¿Sabía que ella me estaba llamando para pedirme dinero? La respuesta obvia era que sí. Ella misma lo había mencionado. Había dicho que Sebastián le había pedido que me llamara. ¿Pero realmente lo había hecho? ¿O era otra mentira, otra manipulación? ¿Estaría de acuerdo con esa actitud? ¿Con ese aprovechamiento descarado? Intenté imaginar a mi Sebastián, el niño que había criado, el joven que se había recibido de arquitecto con tanto esfuerzo, diciéndole a su esposa: «Llama a mi mamá y pedile que pague la factura de luz». La imagen no encajaba. No era el hijo que yo conocía. Pero entonces, ¿quién era este hombre que se había casado en secreto y que permitía que su esposa me tratara de esta manera? Esa noche casi no dormí. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, mientras las sombras de los autos que pasaban por la calle proyectaban formas cambiantes en las paredes de mi habitación. Repasaba cada palabra de la conversación telefónica, cada gesto, cada señal de los últimos meses. Mi mente funcionaba como una máquina implacable, analizando, diseccionando, buscando patrones y conexiones. Empecé a notar un patrón que antes había querido ignorar. Pequeñas decisiones tomadas sin consultarme, distancias justificadas con excusas vagas, y ahora la boda secreta. Recordé que hace 3 meses, Sebastián había vendido el auto viejo que había sido de mi padre, un Renault 12 del 85 que mi papá le había dejado cuando murió. Era un auto con valor sentimental más que económico. Yo había asumido que Sebastián me consultaría antes de venderlo, o al menos me avisaría, pero me enteré después, casi de casualidad, cuando le pregunté por el auto y me dijo: «Ah, sí, lo vendí hace unas semanas», o aquella vez, hace 2 meses, cuando cambió su número de teléfono y tardó 4 días en avisarme. 4 días en los que intenté llamarlo y me salía que el número no existía, pensando que tal vez había pasado algo, preocupándome innecesariamente. Cuando finalmente me mandó un mensaje con su nuevo número, su explicación fue simple: «Se me olvidó avisarte, mamá». ¿Cómo se te olvida avisarle a tu madre que cambiaste de teléfono? Y estaba el episodio del cumpleaños pasado, mi cumpleaños número 58. Había esperado que al menos me llamara, o que pasara aunque sea un rato por mi casa, pero solo recibí un mensaje de texto a las 11 de la noche. «Feliz cumple, mamá. Perdón, tuve un día complicado». Un mensaje de texto para mi cumpleaños.
como si fuera una conocida lejana, y no la mujer que lo había criado, sola durante toda su vida. Algo dentro de mí me decía que aquello no era casualidad, no eran eventos aislados sin conexión entre sí. Era un patrón claro de distanciamiento, de exclusión progresiva. Y en el centro de todo, como una araña tejiendo su tela, estaba Valeria. No quería ser esa suegra que culpa a la nuera de todo, que no puede aceptar que su hijo tiene vida propia. Pero los hechos estaban ahí, innegables. El silencio de mi hijo, antes tan cálido y lleno de complicidad, empezaba a sentirse como una pared que no sabía cómo derribar. Era como si hubiera un muro invisible entre nosotros, construido ladrillo por ladrillo con cada pequeña exclusión, con cada promesa incumplida, con cada llamada no devuelta. Y yo no tenía las herramientas para demoler ese muro. Ni siquiera sabía exactamente dónde estaba, o cómo se había construido. Me levanté de la cama cerca de las 4 de la mañana, sabiendo que el sueño no llegaría. Fui a la cocina y me preparé un té de tilo, ese que mi madre solía prepararme cuando yo era chica y no podía dormir. Me senté en el sillón de la sala, envuelta en mi bata vieja, tomando el té despacio mientras miraba por la ventana hacia la calle vacía. Buenos Aires de madrugada tiene algo de melancólico. Las luces de la calle iluminan las veredas desiertas. Algún taxi ocasional pasa buscando pasajeros que no existen. Algún perro callejero recorre su territorio nocturno. Todo parece suspendido en el tiempo, esperando que amanezca para volver a la vida. Así me sentía yo. Suspendida, esperando algo que no sabía qué era. Pensé en llamar a mi hermana Rosa, pero eran las 4 de la mañana. Incluso para una emergencia emocional era demasiado temprano. Además, ¿qué le diría? Rosa, mi hijo se casó sin mí, y ahora su esposa me llama para pedirme plata. Sonaba patético incluso en mi propia cabeza. Me imaginaba la indignación de Rosa, sus comentarios furiosos sobre Sebastián y Valeria, y aunque una parte de mí quería esa validación, otra parte sabía que no resolvería nada. El té se fue enfriando en mis manos mientras la madrugada avanzaba lentamente, hacia el amanecer. Empezaban a escucharse los primeros pájaros, esos que cantan justo antes de que salga el sol. Era un sonido que siempre me había gustado, un recordatorio de que no importa qué tan oscura sea la noche, el día siempre regresa. Necesitaba aferrarme a esa idea, a esa pequeña esperanza de que las cosas podían mejorar, de que esta situación no era permanente. Pero en ese momento, en la soledad de mi sala a las 5 de la mañana, con el té frío y el corazón pesado, me costaba creer en finales felices. Tomé la decisión de hablar con mi hijo, directamente después de pasar casi una semana entera dándole vueltas al asunto. Una semana en la que cada día me despertaba con la misma pregunta. ¿Tendré el coraje de enfrentarlo hoy? Sabía que evitarlo solo prolongaría mi agonía, pero también tenía miedo de lo que pudiera descubrir. A veces la ignorancia parece más segura que la verdad, aunque sea una seguridad falsa. Pero ya no podía seguir así, viviendo en esa incertidumbre constante, imaginando escenarios y conversaciones que tal vez nunca sucederían. Le mandé un mensaje de texto un martes por la tarde. Sebastián, necesito que hablemos. ¿Puedes encontrarte conmigo mañana? Mantuve el tono neutral, sin acusaciones ni dramatismos. No quería que sintiera que iba a una emboscada, pero necesitaba que entendiera que era importante. Pasaron 2 horas hasta que respondió. Dale, mamá. ¿En la cafetería de Caballito a las 6? Era una cafetería donde solíamos ir cuando él era más joven, un lugar con mesas de madera gastada y mozos que llevaban décadas trabajando ahí. Me pareció apropiado, un territorio neutral con recuerdos de tiempos mejores. Al día siguiente me arreglé con más cuidado del habitual. Me puse el vestido azul que Sebastián siempre había dicho que me quedaba bien. Me maquillé ligeramente, me peiné con esmero. No era vanidad, era una especie de armadura. Necesitaba sentirme presentable, digna, fuerte. A las 5:30 ya estaba lista, pero me forcé a esperar hasta las 5:45 para salir. No quería llegar demasiado temprano y parecer ansiosa, aunque lo estaba. La cafetería quedaba a 10 cuadras de mi casa. Decidí ir caminando para despejar la mente y ensayar mentalmente lo que quería decirle, pero cada intento de organizar mis pensamientos se desmoronaba. ¿Por dónde empezaba? ¿Le hablaba primero de la boda o de la llamada de Valeria? ¿Le preguntaba directamente qué estaba pasando? ¿O esperaba que él diera explicaciones? Mientras caminaba por las calles familiares de mi barrio, saludando automáticamente a algunos vecinos, mi mente era un torbellino. Llegué a la cafetería 5 minutos antes de las 6. El lugar estaba moderadamente lleno, con el murmullo característico de las conversaciones, entremezcladas y el sonido de las tazas, chocando contra los platitos. Me senté en una mesa del fondo, mirando hacia la puerta, y pedí un cortado. Sebastián llegó puntual, algo que me sorprendió gratamente. En los últimos meses se había vuelto impuntual.
siempre llegando tarde a nuestras pocas citas con excusas sobre el tráfico o el trabajo. Cuando finalmente lo vi entrar y buscó con la mirada hasta encontrarme, pude ver en su rostro un cansancio que no había notado antes. No quería recriminarle, sino entender qué estaba ocurriendo. Se acercó a la mesa y me dio un beso en la mejilla, mecánico, sin el afecto de antes. «Hola, mamá», dijo mientras se sentaba frente a mí. Su voz sonaba cansada, como si cargar con esa conversación fuera un peso adicional en su día ya complicado. No era solo físico ese cansancio que vi en él, había algo más profundo. Una tensión emocional evidente en la forma en que sus hombros caían, en cómo sus ojos evitaban sostener mi mirada por mucho tiempo, en cómo sus manos jugaban nerviosamente con la servilleta de papel. Era como alguien que carga un peso que no puede expresar libremente, alguien atrapado en una situación que no sabe cómo manejar. Comenzamos hablando de temas superficiales, como siempre. Él me preguntó cómo estaba. Yo le pregunté por su trabajo. Me contó brevemente sobre un proyecto nuevo en el estudio de arquitectura, una casa en Nordelta que tenía que diseñar. Yo le conté que había ido al médico para mi chequeo anual y que todo había salido bien. Era esa danza familiar de pequeñas charlas que hacemos para evitar los temas difíciles, como si al hablar de cosas insignificantes pudiéramos posponer indefinidamente lo que realmente importa. Pero después de unos 10 minutos de esa conversación vacía, decidí que era momento de ir al grano. Respiré profundo y abordé la cuestión del matrimonio. «Sebas, necesito que hablemos de la boda», comencé, tratando de mantener mi voz calmada. «No entiendo por qué decidieron casarse sin decirme nada, sin que yo estuviera ahí». Lo dije sin agresividad, genuinamente buscando comprender, no atacar. Su respuesta fue evasiva al principio, como esperaba. «Es que fue todo muy rápido, mamá». «No fue planeado», murmuró, mirando su café que acababa de llegar. «Surgió la oportunidad y decidimos hacerlo nomás». Pero esa explicación no tenía sentido. Las bodas, incluso las más simples, requieren algo de planificación. Hay que sacar turnos, llevar papeles, organizar aunque sea un encuentro pequeño. No suceden de la noche a la mañana. «Pero Sebastián», insistí, sintiendo cómo la frustración empezaba a filtrarse en mi voz a pesar de mis esfuerzos por mantenerla controlada. «Aunque haya sido rápido, podrías haberme llamado, haberme invitado. Soy tu madre. No entiendo cómo pudiste casarte sin que yo estuviera ahí». Mis ojos se humedecieron ligeramente, pero parpadeé rápido para contener las lágrimas. No quería llorar. No quería que esto se convirtiera en un melodrama. Poco a poco su expresión fue cambiando. La evasividad inicial dio paso a algo más honesto, más vulnerable. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo tragaba saliva antes de hablar. Admitió que la boda había sido organizada de manera apresurada. Sí, pero que él sí sabía con algunos días de anticipación. «No sabía cómo decirte que no ibas a estar invitada». Finalmente confesó, su voz apenas un susurro. «Valeria quería que fuera solo algo de nosotros dos, muy privado. Y yo no supe cómo manejarlo». Su explicación era torpe, llena de pausas largas e incómodas, como si buscara justificarse sin lograrlo realmente. Podía ver en sus ojos que sabía que lo que había hecho estaba mal, que no había una justificación válida para excluir a su propia madre de su boda. No sentí maldad en sus palabras, no creí que lo hubiera hecho con intención de lastimarme. Pero sí sentí una mezcla peligrosa de presión externa y falta de firmeza, como si él hubiera sido arrastrado por una corriente que no sabía cómo resistir. «Entonces sabías», dije, más como afirmación que como pregunta. «Sabías que yo no estaría ahí y elegiste no decirme nada. Elegiste dejarme afuera». La decepción en mi voz era palpable, imposible de ocultar. Él bajó la mirada aún más, estudiando intensamente el contenido de su taza, como si ahí estuvieran todas las respuestas del universo. «No fue así, mamá. No fue que elegí dejarte afuera. Es solo que...» Valeria tenía una visión de cómo quería que fuera y yo... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Pero yo entendía perfectamente lo que no estaba diciendo. Su esposa había tomado la decisión y él simplemente había seguido la corriente, sin cuestionar, sin defender mi derecho a estar presente en un momento tan importante de su vida. Tomé un sorbo de mi cortado, que ya estaba tibio, para darme un momento de recomponerme antes de continuar. La cafetería seguía con su movimiento normal. La gente entraba y salía. Los mozos servían cafés y medialunas. El mundo seguía girando ajeno a nuestro pequeño drama familiar. «Y lo de la factura de luz», mencioné, cambiando de tema pero abordando el otro asunto que me había molestado profundamente. «¿Vos le pediste a Valeria que me llamara para pedirme plata?» Cuando mencioné eso, bajó la mirada de inmediato, tan rápido que parecía un reflejo automático. Sus mejillas se enrojecieron ligeramente
una señal de vergüenza que reconocí de cuando era niño y lo descubría en alguna mentira inocente. No necesitaba que dijera nada. Su gesto fue suficiente para comprender que la situación era más compleja de lo que imaginaba y que su relación de pareja estaba influenciándolo de formas que él mismo no sabía manejar o tal vez ni siquiera reconocía plenamente. Ella me dijo que vos habías ofrecido ayudarnos con los gastos, murmuró finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido de fondo de la cafetería. Yo le creí. No se me ocurrió que tal vez ella había entendido mal. Era patético escucharlo. Escuchar a mi hijo de 30 años hablando como un adolescente que no puede hacerse responsable de sus propias decisiones. Sebastián, dije, y esta vez no pude contener el tono de decepción en mi voz. Yo jamás dije que pagaría facturas mensuales. Jamás. Y aunque lo hubiera dicho, ¿no te parece que deberías haberme preguntado, vos directamente en lugar de mandar a tu esposa a pedirme plata? Lo miré fijamente, esperando que al menos tuviera el valor de sostenerme la mirada, pero él seguía con los ojos clavados en la mesa. Mi corazón se encogió, no solo por lo que habían hecho conmigo, sino por la fragilidad emocional que él estaba demostrando sin querer. Este no era el hijo que yo había criado, el hombre fuerte e independiente que había salido adelante a pesar de no tener padre. Este era alguien diferente, alguien que había perdido su voz propia en algún punto del camino. Y aunque parte de mí quería culpar exclusivamente a Valeria, sabía que Sebastián también tenía responsabilidad en esto. Él era un adulto capaz de tomar sus propias decisiones y había elegido permitir que esto sucediera. Lo siento, mamá, dijo finalmente, y por primera vez en toda la conversación me miró directamente a los ojos. Siento todo. La boda, lo de la factura, todo. No quería que las cosas fueran así. Había sinceridad en su voz, pero también una impotencia que me partía el corazón. Era como si supiera que las cosas estaban mal, pero no supiera cómo arreglarlas. O peor aún, como si sintiera que no tenía el poder para cambiarlas. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que lo perdonaba y que podíamos volver a como eran las cosas antes. Pero sabía que eso no sería honesto. Las cosas no estaban bien, y pretender lo contrario solo prolongaría el problema. Además, abrazar y perdonar sin establecer límites claros sería enseñarle que podía tratarme de cualquier manera sin consecuencias. Salí de aquella conversación con una claridad que antes no tenía. El encuentro en la cafetería había durado poco más de 1 hora, pero se había sentido como una eternidad. Cuando me despedí de Sebastián en la puerta del local, con otro beso mecánico en la mejilla, y un hablamos pronto, que ambos sabíamos era más esperanza que promesa, caminé de regreso a mi casa con pasos lentos y deliberados. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de buenos aires con esos tonos naranjas y rosados que a veces hacían que la ciudad pareciera menos dura de lo que era, aunque la tristeza seguía ahí, pesada en mi pecho como una piedra que no podía escupir. También había una determinación nueva dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo. Era una sensación extraña, contradictoria, duelo y fortaleza mezclados en partes iguales. Comprendí mientras caminaba, mirando las vitrinas de los negocios que cerraban por el día, que no podía controlar las decisiones de mi hijo. Sebastián era un adulto, y por más que me doliera, tenía derecho a tomar sus propias decisiones, incluso las equivocadas, incluso las que me lastimaban a mí, pero sí podía decidir cómo permitir que me trataran. Esa era mi prerrogativa, mi poder, lo único que realmente estaba bajo mi control. Durante décadas había vivido priorizando a mi hijo sobre mí misma, sacrificando mis necesidades, mis deseos, mi tiempo, todo por él. Y eso había estado bien cuando era niño, cuando me necesitaba, cuando dependía de mí para todo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Él tenía su propia vida, su propia familia, y yo necesitaba tener la mía también, aunque esa familia fuera solo yo. Había llegado el momento de redefinir mi lugar en su vida, no con rencor ni venganza, pero sí con firmeza. No sería más la madre que acepta cualquier trato con tal de mantener la paz. No sería más la que traga su dolor para no incomodar a otros. Había un límite, y ese límite acababa de ser trazado en la arena, claro e innegable. Podía ser su madre, podía amarlo incondicionalmente, pero no a costa de mi propia dignidad. Durante los días siguientes, me dediqué a reconstruir mis rutinas sin esperar llamadas ni explicaciones. Sebastián me había mandado un par de mensajes después de nuestro encuentro, textos breves preguntándome cómo estaba, intentando tal vez aliviar su culpa. Yo respondía con cordialidad pero sin efusividad. Bien, gracias. Todo tranquilo por acá. Respuestas cortas que no invitaban a más conversación, pero que tampoco cerraban las puertas completamente. No se trataba de alejarme completamente de él,
de cortarlo de mi vida como quien poda una rama muerta. Se trataba de algo más sutil y más importante: recuperar el equilibrio que había perdido al intentar complacer a todos menos a mí misma. Me inscribí en un taller de cerámica que se daba los martes y jueves en un centro cultural cerca de casa, algo que había querido hacer durante años, pero que siempre posponía porque no tenía tiempo. Resulta que sí tenía tiempo, solo que antes lo dedicaba a estar disponible por si Sebastián me necesitaba. Empecé a reunirme más seguido con mis amigas del barrio, Carmen, Estela y Norma, mujeres de mi edad que también habían criado hijos solas y que entendían sin necesidad de largas explicaciones lo que yo estaba atravesando. Nos juntábamos los viernes a la tarde en la casa de una de nosotras. Tomábamos mate, comíamos facturas de la panadería y hablábamos de todo y de nada. Esas reuniones se convirtieron en mi refugio, en el espacio donde podía ser simplemente Mónica, no la mamá de Sebastián ni la suegra de Valeria, solo yo. También retomé algunas actividades que había abandonado. Volví a ir a la biblioteca del barrio los sábados por la mañana, ese ritual que tanto me había gustado antes pero que había dejado de hacer porque los sábados eran el día en que Sebastián a veces venía a visitarme y yo quería estar disponible. Ahora iba a la biblioteca sin culpa, elegía libros que me interesaban, me sentaba en esa sala silenciosa a leer durante horas. Si Sebastián quería verme un sábado, podríamos coordinar, pero yo ya no iba a mantener mi agenda perpetuamente abierta esperando que él decidiera aparecer. Cada vez que recordaba la boda secreta y la llamada por dinero, entendía mejor que había sido necesario poner ese límite, aunque doliera profundamente. Había momentos, especialmente de noche cuando el departamento estaba en silencio y la soledad se sentía más pesada, en que dudaba de mí misma. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Debería simplemente perdonar y olvidar como hacen las madres en las películas? Pero entonces recordaba la frialdad con la que Valeria me había informado de su matrimonio, el descaro con que me había llamado para pedirme dinero, y sobre todo, la complicidad pasiva de Sebastián en todo eso, y sabía que estaba haciendo lo correcto. Un día, casi 3 semanas después de nuestra conversación en la cafetería, mi hermana Rosa me llamó desde Córdoba. Ya le había contado lo que había pasado en una de nuestras conversaciones telefónicas semanales, y ella, como esperaba, había reaccionado con indignación. Pero ese día me llamaba con otra cosa en mente. «Mónica», me dijo con su voz siempre directa, «estuve pensando, ¿por qué no venís a pasar unos días acá? Te hace falta cambiar de aire, salir de Buenos Aires, despejarte un poco». La idea me tentó inmediatamente. Hacía más de un año que no visitaba a Rosa, siempre con la excusa de que tenía cosas que hacer en la ciudad, pero en realidad porque no quería alejarme por si Sebastián me necesitaba. Pero ahora esa consideración ya no pesaba tanto. «¿Sabes qué, Rosa? Me parece una idea excelente», le respondí, sintiendo una chispa de entusiasmo que no había sentido en semanas. «Voy a mirar pasajes para la semana que viene». Con el tiempo, mi hijo comenzó a escribirme con más frecuencia, quizá intentando reparar lo que se había fracturado entre nosotros. Los mensajes ya no eran solo los monosílabos apresurados de antes. Ahora preguntaba cómo estaba, qué estaba haciendo, si necesitaba algo. Una vez incluso me llamó un domingo a la tarde, sin razón particular, solo para charlar. La conversación fue algo incómoda al principio, con silencios largos que ninguno de los dos sabía cómo llenar, pero fue un gesto que aprecié. Yo respondía con serenidad, sin mostrar resentimiento, pero sin fingir que todo estaba perfecto. Le contaba de mi taller de cerámica, de las reuniones con mis amigas, de los libros que estaba leyendo. No le preguntaba mucho por Valeria, no porque quisiera ignorar su existencia, sino porque necesitaba establecer que ella ya no era un tema central en nuestras conversaciones. Cuando él la mencionaba, yo respondía con cortesía básica, pero no me extendía ni mostraba un interés excesivo. Un día me mandó una foto de una maceta que había diseñado para el jardín de una casa en la que estaba trabajando. «¿Te gusta, ma? Me inspiré en esas macetas viejas que tenías en el balcón cuando yo era chico», decía el mensaje. Me quedé mirando la foto un largo rato, sintiendo una mezcla de nostalgia y algo parecido a la esperanza. Respondí honestamente: «Es hermosa. Sebas, me alegra que conserves esos recuerdos». Y era verdad. Por más herida que estuviera, seguía siendo su madre, y todavía me alegraban sus logros, dejando claro, en cada gesto y cada palabra, que no aceptaría más imposiciones ni manipulaciones. Cuando me invitó a un asado en su casa para que conocieras mejor a Valeria, decliné educadamente explicando que tenía un compromiso con mis amigas ese día. Era verdad, pero incluso si no lo hubiera sido, habría dicho que no.
No estaba lista para sentarme en la mesa de ellos y pretender que todo estaba bien. No estaba lista para darle a Valeria la oportunidad de hacerse la buena anfitriona cuando había sido tan descaradamente irrespetuosa conmigo. Tal vez en otro momento, le dije, manteniendo la puerta abierta pero en mis propios términos. Sebastián no insistió, lo cual interpreté como una señal de que tal vez estaba empezando a entender que las cosas habían cambiado, que nuestra relación necesitaba reconstruirse desde una base diferente. Ya no era la relación madre-hijo dependiente de antes, ni podía volver a serlo. Tenía que evolucionar hacia algo más equilibrado, más respetuoso, o no sobreviviría. A partir de entonces, inicié una nueva etapa en mi vida. Una en la que seguía siendo madre, porque eso es algo que nunca dejas de ser sin importar lo que pase. El amor por mi hijo no había desaparecido. Probablemente nunca desaparecería. Pero ahora era también una mujer consciente de su dignidad, capaz de establecer fronteras claras y respetar su propio valor. Ya no era solo la mamá de Sebastián. Era Mónica, una mujer de 58 años que había criado un hijo sola, que había trabajado toda su vida, que tenía sus propios intereses, sus propias amistades, su propia identidad. Los meses siguientes no fueron fáciles. Había días buenos y días malos. Días en que me sentía fuerte y segura de mis decisiones, y días en que la soledad me golpeaba como una ola y me hacía cuestionar si no estaría exagerando, si no debería simplemente ceder y aceptar cualquier tipo de relación con mi hijo antes que arriesgarme a perderlo completamente. Pero en esos momentos de debilidad volvía a recordar la boda secreta, la llamada por dinero, la expresión avergonzada de Sebastián en la cafetería, y encontraba nuevamente la fuerza para mantenerme firme. Mi viaje a Córdoba fue renovador. Pasé 10 días en la casa de Rosa, disfrutando del ritmo más lento de su ciudad, caminando por las sierras, compartiendo largas conversaciones en su patio, mientras tomábamos vino tinto y mirábamos las estrellas. Lejos de Buenos Aires, lejos de toda la situación, pude ver las cosas con más perspectiva. Rosa me escuchó sin juzgar. Me dio su opinión cuando se la pedí, pero sobre todo me recordó quién era yo antes de convertirme en madre. ¿Quién podía seguir siendo ahora? Cuando volví a Buenos Aires me sentí diferente, más liviana de alguna manera, como si hubiera dejado un peso en las sierras cordobesas. El departamento me recibió igual que siempre, pero yo ya no era la misma persona que había salido de ahí 10 días atrás. Sebastián me había mandado un par de mensajes durante mi viaje, preguntando dónde estaba. Cuando le dije que había estado en lo de Rosa, pareció sorprendido. ¿Por qué no me avisaste?, me preguntó. Porque no necesitaba avisarte, respondí simplemente, y fue liberador darme cuenta de que era verdad. La vida seguía adelante, con o sin la aprobación de mi hijo, con o sin una relación perfecta entre nosotros. Yo seguiría siendo su madre, estaría ahí si realmente me necesitaba, pero bajo mis propias condiciones. Había aprendido, dolorosamente pero efectivamente, que el amor no significa sacrificarlo todo, que ser una buena madre no requiere anularse a una misma. Y aunque el camino hacia adelante todavía era incierto, al menos ahora lo caminaba con la cabeza en alto y la dignidad intacta.